se elabora un modelo de aproximación al modelo matemático conceptual presentado en la lámina, en el que aparece como objetivo un solo objetivo, el objetivo de minimizar la distancia entre la reserva de ángulo de agarre en los diferentes pases con respecto al valor medio, considerándose este valor medio como valor deseable para todos los pases del taller de laminación. Entonces, el objetivo de minimización de la energía se ha de considerar mediante la elaboración de funciones de aproximación a partir de la generación de datos mediante un plan experimental, considerando la temperatura de inicio de laminación y la productividad, que son los dos factores determinantes para la conciliación del trabajo o de la operación del calentamiento del metal y su posterior deformación. Bueno, esta experimentación ha de permitir, utilizando los métodos del tema 3, ha de permitir la elaboración de funciones de aproximación. Ahora bien, para el trabajo del molino de laminación se tienen que considerar las restricciones expuestas anteriormente, las que se expresan en la lámina, es decir, el carácter positivo que tiene que tener la reducción en cada pase, la necesidad de que para los perfiles simétricos la diferencia entre la altura y el ancho obtenido no superen su diferencia absoluta no supere cierta precisión. Igualmente, el ángulo de agarre tiene que ser menor a su valor obtenido para todos y cada uno de los pases. Las revoluciones de los motores tienen que encontrarse en el entorno de sus valores mínimos y máximos. La potencia consumida del motor no puede superar su valor máximo para todos y cada uno de los motores del molino de laminación. Y todas las medidas del producto final tienen que ser suficientemente próximos a los valores normados para no superar la tolerancia admisible. Bien, a partir de este modelo de laminación se determina una distribución de elongaciones en los diferentes pases que permita minimizar la función objetivo con la observancia de los indicadores señalados y al mismo tiempo disponer de una herramienta para generar funciones de aproximación de la energía consumida en laminar 1 tonelada de acero producida como función de la temperatura de inicio de laminación y la productividad que se le asigne al taller por el nivel superior. En la optimización de la tarea de deformación descrita en la lámina anterior, se utiliza el algoritmo que aparece en la lámina, el que se corresponde
con el tema de optimización de la programación no lineal, el que, bueno, aparece reflejado en el próximo tema de estudio. De todas formas, para no dejar incompleta la exposición del modelo matemático, pues daremos una breve explicación de cómo se procede. En primer lugar, se toma un punto base inicial como el valor medio del intervalo de variación de la elongación, y se adopta además un paso de una cierta longitud h suficientemente pequeña para que funcione de la mejor manera posible el algoritmo. Entonces, en adelante se procede de la siguiente manera: se calcula el valor de la función objetivo en el punto base, y en un punto de elongación mayor y de elongación menor, es decir, en 3 puntos el punto base y un punto anterior y posterior con la magnitud del paso h. Entre los 3 puntos disponibles se selecciona el que se caracteriza con menor valor y se fija como componente de la variable en ese punto base. En caso de haberse provocado un movimiento en uno de los sentidos, se da otro paso en el mismo sentido. En caso contrario, se pasa a modificación de la próxima variable. Cuando se han examinado todas las variables, se va a tener un nuevo punto base. Este nuevo punto base se compara contra el punto base obtenido en la iteración anterior, si ese punto base coincide, quiere decir que no hubo reducción de la función objetivo, y en este caso se reduce el paso en una cierta magnitud. Bueno, en este caso se adoptó en un 0.3 veces el valor anterior, y el proceso se repite mientras el paso adoptado no se haga inferior a una precisión preestablecida. El procedimiento de optimización de la tarea de conciliación del régimen térmico y de deformación de los talleres de laminación se utiliza también un método de la programación no lineal, en este caso el método de exploración, el que explicaremos brevemente en el ejemplo de la tarea que se está solucionando. Los intervalos posibles de variación de las temperaturas en las diferentes zonas del horno se particiona en 3 subintervalos. Entonces, los límites internos de los subintervalos generan una cantidad de combinaciones de 2 a la n. Para cada una de estas combinaciones se calcula el valor de la función objetivo, y la componente por cada una de las zonas que no contiene la solución óptima, sencillamente el subintervalo que no contiene esa componente es eliminado, de forma tal de que se reduce el intervalo de variación de temperaturas analizado. Y bueno, este proceso se repite mientras el intervalo total, el máximo entre todos los intervalos de variación de temperatura para toda la zona, sea inferior a una precisión preestablecida. Para cada una de las combinaciones estudiadas por el procedimiento, se calcula la temperatura del metal y la energía consumida en el horno, y se verifica además el cumplimiento de las diferentes restricciones del problema, por lo que
se adiciona al valor calculado de la función objetivo una llamada función de penalización, que también será estudiada en detalle en el próximo tema, pero que se caracteriza por obligar a que el proceso de búsqueda de la solución se oriente siempre en el sentido del cumplimiento de las restricciones. Mientras no se cumple el criterio de parada, pues se generan nuevas combinaciones a ser calculadas. La conciliación de sistemas descritos en variables continuas por la estructura disperso conciliada se realiza con ayuda de funciones de aproximación. La aplicación de esta estructura en la conceptualización de los conjuntos tractivos para la transportación de cosechas a los centros de procesamiento posibilita la conciliación de tareas de diseño y de organización del transporte. Esta estructura permite conciliar la operación de molino de laminación y horno de calentamiento para generar regímenes de mínimo consumo energético en este tipo de talleres.